Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nuria, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué ha costado, conectarse? Acostados, pero bueno, Al final hemos es parte de podido, esto. al final hemos podido. Oye, veo que tienes a un pequeñín muy bonito en la mesa. Él es Floki, es uno Ah, de los perros con los que vive en casa. genial, Perro genial. de 18 meses. 18 meses. Sí, Bien. Qué bien, porque la verdad es que yo ya tenía ganas de verte realmente. Y nada, vamos a empezar, si te parece, o le sí, hacer rápidamente el dibujo del perrito que estás haciendo, porque en esta reunión vamos a hacer también una charla en la cual también hablaremos de morfología específica del frisé. Y como podéis ver, tenemos a un magnífico ejemplar de frisé que está esperando y que está con una paciencia perfecta. Osvaldo, a mí me gustaría un poco que primero nos presentes un poco, sí. ¿vale? Porque, espera, no te vemos cortado de la cara. A ver, no muevas, no muevas. Si te mueves un poco para atrás, ahí, perfecto. No, atrás. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, la cuestión es, me gustaría un poco que te presentaras tú mismo y que me contaras un poco de tu experiencia, porque yo te conozco bien, pero que las personas que nos están oyendo te conozcan un poco más. Ok. Bueno, soy Juan Camarda, de Mendoza, Argentina. Eh, Más conocido por el pájaro. Mayormente todo el mundo me conoce por pajarito. Este, Estoy desde el año 97 con los Ah, perros. ¿con los Arranqué perros o con con boxer. Frise? No, arranqué con boxer Vale. y raza. Y, Y después ya me metí en el mundo completo de la peluquería y ya todo lo que es handler. ujú. Y bueno, uno de los primeros perros que hice en Bichon Frise fue un perro español, un gran criador que fue eh, Carlos Renaud, el criadero de Zarzoso. Ujú, ujú. Él tenía muy bonitos bichón. Sí. Y ese perro se llamaba Cascabelero del Zarzoso. Porque tú ahora mismo con este bichón vas a ir a competir a Estados Unidos o es uno de los Y, bichones que se queda. no, no, es él y otro perro más. Otro grande. Tiene 25 meses el otro perro. Este era el perro joven que íbamos a competir año pasado. Pero Vale. bueno, con la bendita pandemia, Ay, sí. este, no se pudo hacer nada, Esto nos está desgraciadamente. pasando a todos. Sí, así Mm. que, bueno, esa es parte parte de la carrera, siempre con perro de pelo, cocker americano, bichón frisé, pomerania, chow chow, setter, setter irlandés, setter inglés, eh, poodle estándar. Con poodle estándar siempre como asistente trabajé. Míos no tengo. Lo único que no he aprendido es hacer los top, pero bueno, una cuestión mía, que ya Mm. pronto voy a aprender. Tengo que aprender porque es una de las metas mías. Ujú. Después con Can Stripping sí he tenido Schnauzer miniatura, sal y pimienta, negro plata, blancos y ¿qué más? Pero Bueno, pues Siberia, en concreto, Frise, ¿desde cuándo tienes tu Frise? hice eh, full, 5 años.
Así, Perfecto. y bueno, a la Pues raza que me metí. vamos a hablar un poco, si te parece, de morfología, ¿verdad? Porque vamos a explicar morfología puramente de frisé o en general. No, hablemos de Fisé, porque ya que estamos, hablamos de Claro. Fisé, perros que a mí me gustan. No es que Claro. tengan que hacer así. Pero perros como a mí me gustan, lo, lo que yo busco o lo que hago buscarle a mis clientes. Claro. Eh, Porque esto es lo que hablábamos, que realmente no hay una cosa buena o mala, ¿verdad? Es simplemente lo que a ti te gusta o lo que tus clientes o tu zona geográfica en la que estás te demanda. exactamente. Yo en tanto, digamos, en estructura no es tanta la diferencia. Ujú. Tanto como en Asia, digamos, todo lo que era parte de Asia y todo lo que era parte de Europa y todo lo que era parte de América, el billón es igual, no cambia. Puede que sea un poquito más largo u otra cosa, pero no varía tanto. Sí, en las peluquerías, sí, que eso ya lo vemos enseguida. Vale, la Pero estructura en sí del perro no cambia, lo que cambia es el arreglo, digámoslo. exactamente. Vale, perfecto, perfecto. Eh, digamos, a mí como handler, no soy criador, dejo claro. Yo como handler busco que tengan huesos, para mí es lo principal, que tengan un buen tamaño de hueso, porque el billón no es que sea, hay gente que se confunde como un caniche, perro menudito, no, el billón es un perro pesado, perro con 8 kilos, 9 que llegan bastante bien. Ajá. Acá, digamos, lo que es el frente, lo ideal sería que fuese a 90, pero bueno, no se está viendo, digamos. Se están encontrando cabezas, digamos, cuellos muy insertados. Y lo ideal es que el cuello sería ahí. Más o menos el problema que están teniendo los poodles estándar, o los poodles en general. Esos cuellos que por eso están así permanentes. A mí me gustan que tengan una pequeña inclinación para ver esto. Pero bueno. Pero, a ver, veo que estás dibujando la parte delantera, digamos, Sí. la línea superior y la parte frontal. Entonces, digamos, aquí, ¿en qué se diferenciaría al bichón del resto de perros? Porque veo una estructura un poco, digamos, general, podemos decir. El bichón, creo que además hay una característica, corrígeme si me equivoco, pero creo que hay gente que dice que no tiene que tener delante, que tiene que ser como plano, y hay gente que dice que tiene que tener un poco como de pecho, digamos, de delantera, de A mí, angulación delantera. no toco el micrófono. A mí me gusta que tengan frente. Pero, ¿eso es así en todas partes o eso depende un poco No, de... no, esto del perro. Él tiene un buen frente. Vale. Entonces no vas a dejar pelo ahí, digamos, porque al tener Mira, ya un buen frente ya sale natural. claro. ¿Qué pasa? Que eh, en Asia, en Asia por lo general, y parte de Europa, dejan con mucho pelo. Mm, Esto mide 4 centímetros, los pinchos. ajá, vale, Yo a él lo estoy preparando para viajar. vale, Y bueno, y no estoy cortando. Pero para que tengas una idea, está más o menos en 2 centímetros y medio. ajá. Pero cuando yo corto esto lo dejo en cero, sin nada. No quiero, aparte no Pero, la quiero con pelo. pero si le quitas el cero se ve la piel. No pasa nada. A ver, a cero, con tijera, no pasa máquina. Ah, vale, a tijera, vale. Vos fíjate, para que te dé una idea,
el frente del perro y todo lo que yo tengo acá. Vale. Sí, tienes como unos 2,5 cm delante, ¿no? ¿Algo más? Tengo casi 4 dedos. Vale, vale, perfecto. Entonces, si yo dejo demasiado pelo acá y demasiado pelo acá atrás, voy a hacer un chorizo. Claro. A mí me gustan los billones que sean compactos. Porque si yo me pongo a dejar pelo en toda esta parte, va a quedar así. Porque el estándar da alguna proporción específica. Sí, 2 por 1 que se llama. Vale. Digamos, el billón no es cuadrado, otra de las cosas. El billón es... Se me cae. Se cortó. Ay, que se nos ha cortado. Dame un segundo. Te oigo, no te preocupes, Osvaldo. Lo que pasa es que se ha cortado. He visto que ha caído. Sí, pero estamos. Pero te oigo, ¿eh? Vamos. Ahí. Vamos. Bien, ¿ahí me escuchás? Ahí te veo. Lo que pasa es que no vemos la pizarra ahora mismo, Osvaldo. Ahí un poquito más para arriba y a la derecha. Bueno, tu izquierda creo, depende de cómo estés situado. Pelín más arriba, pues ahí. Y a la derecha. Ahí. Ahí. Ajá, perfecto. Así vemos también al perro. Está. ¡Ay! Se ha subido demasiado. Baja un poquito. Ahí, ahí. Ahí, perfecto, perfecto. Ahí. Si puedes aguantar. Ahí, ahí, ahí. Poquito abajo, poquito abajo. Ahí, ahí. Ahí. Un poquito más abajo, poquito. Ahí, ahí, quieto, quieto. Ahí. Y tú un poco más a la Ahí. derecha. Ahí está. Bien. Estamos hablando del como te frontal decía, y del tamaño. ¿Nos ibas a explicar las proporciones realmente del frisé? De hecho, decíamos que tiene que ser un perro compacto. sí, me gustan compactos, a mí. Son rectangulares. Gente que busca que sea cuadrado, a mí no me gusta. A No mí te me gustan gusta un que poquito sea que sean un cuadrado, poquito más largos. pero ¿qué dice realmente el estándar? Que debe ser... No, sí, el estándar dice que es más largo que alto. Ajá, vale. ¿Tá? Pasa que si lo buscamos que sea demasiado corto, cuando mueve, se me va a tocar. Vale. Si busca el centro del perro, se va a pasar. O se pasa de adelante o se pasa de atrás. Entonces, al tener un perro un poco más rectangular, llegamos al punto que queremos, que es este. Creo que a mí me gusta. Ojo, hay perros que son muy buenos y son perros demasiado cortos, pero mueven bien y bueno, y ganan. Es una cosa de uno, de gusto. Vos lo repetís, este es mi gusto. No quiere decir que todos los billones tengan que ser así. No, pero entiendo perfectamente que es también una cuestión tuya, pero esto también pasa en las caniches, que se tiende a ir a ser más compacto, aunque el estándar dice que son más largos, pero es verdad bueno, que tendimos todos a cortarlos. Por una cuestión de que nos gusta, de estética. Pero entonces el movimiento simplemente lo ves en el largo del perro o también en el ancho del cuerpo o en otras partes. Sí, digamos, acá estamos hablando de perfil. Vale. Ya cuando vamos a posterior, ahí lo explicamos. Vale. Ya que estamos con el perfil, a mí la otra cosa que yo busco
son las inserciones de cola. A mí las inserciones de cola me gustan acá. No quiere decir que esté a 90 grados la cola. No. Tiene que arrancar a 90 grados y caer. Hay muchas colas que arrancan desde acá. Hay líneas de sangre que arrancan un poco atrás la cola. A mí no me gustan ese tipo de cola. A mí me gusta entre más arriba, mejor. Vale, Porque que tenga un isquio que se vea mucho mejor. Vale, esa es la parte de ilion isquion y tiene que ir justo en la parte superior, si entiendo bien, ¿no? Entre más separado esté el hueso de la cadera con el isquio, para mí se ve mucho mejor, acortar más el perro. Ajá. Y el dibujo que se le hace acá atrás se ve mucho mejor. Ahora, si yo tuviese una cola con una inserción más baja, sí, yo acá tengo que modificar todo. Me tengo que meter más acá adentro para dejar, lo que voy a decir, muy vulgar, pero para que quede un mejor culo, tengo que dejar mucho más pelo acá. Vale. Y comer más acá. ¿Para qué? Para disimular la inserción de cola. Ahora, si yo tengo una buena inserción de cola con una cadera acá y un isquio acá, me puedo dar el gusto de cortar perfecto acá y después bajar. Vale, vale, perfecto. Pero, vuelvo a repetir, me gusta más así a mí. Vale. Bueno, es una cuestión de gusto. Después, a nivel de países, ¿hay modas ahí también o no? Por cierto, aprovecho la ocasión para todas las personas que nos estáis viendo, que podéis preguntar lo que queráis. Si lo escribís por el chat, yo le preguntaré a Osvaldo y así podremos hacer todos una charla en grupo. Entonces, lo que te comentaba, Osvaldo, la cuestión es que aquí también hay gustos de diferentes países o no, o eso es lo que se suele hacer o lo que suele gustar. A ver, hay un estándar y a veces uno trabaja sobre el estándar, lo más cerca que se pueda para tener algo bueno. Después el tema de países, tanto como, digamos, acá en Argentina son pocos los criadores, habrán 4 criadores. Vale. En Brasil tenemos un par, en Chile tenemos 2 criadores y después nos tenemos que ir a Perú, que se está viendo buena cantidad de billón. Y después Estados Unidos, digamos ya Estados Unidos, y bueno, en Europa sí hay un buen número. Pero con la pregunta que vos me haces, por lo que yo he visto en Estados Unidos y con lo que he visto acá, la diferencia no es muy grande. Y varios americanos están usando perros asiáticos y también están usando perros europeos, que hay cosas que están incorporando. Pero acá en Argentina ha llegado mucho de Europa. La mayoría son todos perros casi europeos. De Janita, de Polonia, algo de Harry Su de Indonesia, de Fan Yan, de Dorota, digamos, son sangre que son de Hana, de Diamera, digamos, son sangre que son buscadas y de mucho tiempo. Y son perros buenos. Osvaldo, la cuestión es, los perros, o sea, tienen diferentes sangres, diferentes criadores, pero realmente la diferencia en cuanto a arreglo, entiendo que la parte posterior no es donde hay realmente diferencia. El tema de los arreglos, sí. Ahí viene el tema. A mí me gustan siempre arreglados los perros. No, pero
que a ti te gusta, por ejemplo, el tema de la inserción de cola y marcar el hilio en el isquion y que la cola esté bien puesta, bueno, porque esto es lo que tiene el estándar, ¿no? Pero ¿hay alguna cosa, por ejemplo, si no recuerdo mal, me comentaste que la parte inferior de la pata en el pie, la forma suele cambiar, no se hace igual en Europa que en América, ¿no? Bien. ¿Ahí cómo se ve? ¿Se ve bien? Sí, Bien. En Europa este perro, así tal cual como está, entraría. Sin arreglo, sin nada. Sin sí, despejar ojos, así apenita un poquito más, los ojos y nada más. Y entraría. A vale. mí, a mí no me gusta así. A mí me gusta, bueno, un punto uno más arreglado. Y bueno, Porque entiendo que la en Europa diferencia es más de los... natural, el arreglo tiene que ser más natural, ¿es eso? Claro, en Europa lo ponen más natural, ya para mí es demasiado. Ya tan natural no me gusta. Pero bueno, entiendo que en Europa los perros son diferentes, pero ¿qué hay? Hasta Mm, los mismos poodles. Hay gente que usa laca, hay gente que no usa laca, mm. según el juez que te toque. Pero en Europa los posteriores se deja bien marcado lo que es la parte del culo y se forma la angulación. Yo hay Ujú. a veces que yo corto hasta acá abajo, pero en Europa todo esto llega hasta acá. Todo esto está cubierto con pelo. Vale, Y hay, digamos, esta parte de las botas son mucho más, con muchísimo más pelo. Pero vale. ¿por qué no me gusta a mí con tanto pelo? Porque el perro cuando mueve, me cubre todo. Entonces el perro, yo no sé si el perro tiene problemas de garrones Ujú. o qué. Entonces, si estamos ocultando algo, a mí me gusta con mucho pelo. Con mucho pelo acá atrás, Sí, pero prolijo. Y trato de sacar más acá. vale, para que cuando camine el perro el movimiento sea bonito. Exactamente. Ojo, también he hecho al revés. Corto acá y largo acá. Pero el otra vez encontré un problema que se da muy a menudo y lo he visto mucho. La gente cuando corta el pelo, corta demasiado acá adentro. Esta parte se pega a la piel Ajá, y deja mucho pelo acá. Entonces el perro, cuando mueve, hace un 8. A vale. ver, Sí, ya te entiendo. Claro, y debería ser una U, ¿no? Si no recuerdo mal. digamos una herradura. Una ¿Se herradura. alcanza a ver ahí? Entonces, si yo me voy demasiado, corto acá demasiado, y acá tengo mucho pelo, cuando el perro mueve, hago el 8 y a mí no me gusta, porque el perro va moviendo así. En cambio, si lo dejo largo acá y corto acá, cuando el perro mueva, se ve mucho mejor, se ve mucho más limpio. Claro, porque Todo tú depende de la estructura del perro. depende de la estructura del perro, pero también depende de un poco la cantidad de pelo que tengas en cada parte, ¿no? Digamos así. Sí, sí, a ver, yo cuido mucho pelo acá adentro, todo esto, yo esto lo cuido y cuido esto también, porque yo acorto y alargo el perro. Yo Claro, todo esto lo voy a dejar corto, prácticamente, para hacerlo lo más compacto posible. claro, claro, ¿Tá? claro, te entiendo. Pero los perros cuando no viajan, lo único que hago es baño.
no hago otra cosa. Claro, Corto una semana antes de viajar. vale. O sea que este perro, por ejemplo, va a viajar a Estados Unidos, ¿entiendo? Sí, Vale, entonces este perro ahora estás casi a una semana, ¿no? De viajar a Estados Unidos. sí, el domingo, yo viajo el domingo a Estados Unidos. Entonces vas a cortarlo ahora en esta semana. Sí, esta semana yo lo marco, como yo veo si le dejo acá, si le saco acá, le pongo acá, voy viendo. Una Cuando cosa, llego a Estados Unidos, eh, ya lo termino. ¿Por qué no corto? Porque pueden estar cortados perfectamente. Me ahorro tiempo, me ahorro trabajo, me ahorro un montón de cosas. Nunca sabes cuándo un perro se te va a pelear. Entonces, si se te pelea, el pelo, me quedo sin pelo. ya. Entonces, por eso yo siempre los tengo con sobrado de pelo. Porque él está sobrado de todos lados. Ujú. Vale, entonces tú te lo llevarás sobrado de pelo para que en Estados Unidos puedas perfectamente De la forma que arreglarte. yo quiero y a veces me pongo a ver un ratito antes. A veces el primer día de show yo los dejo con un pelo un poco más largo y veo lo que hay en pista. Si en pista está corto, yo lo dejo, lo bajo. Vale. Si está largo, lo dejo tal cual como está. Me gustaría un poco que les explicaras lo que estuvimos tú y hablando de que un poco os adaptáis al juez, que un poco dentro de lo que podáis y tengáis pelo, pero claro, tú vas a hacer, si no recuerdo mal, me dijiste 28 shows en un mes y medio. Entonces, Claro, son tres shows de Bruce y después son 2 shows más en Ocala ujú, y, y cada show son de cinco shows. claro, Así pero que ya tenés 15 y después tenés 10, tenés 25 y siempre hay uno más que se agrega, digamos. vale, pero entonces quiere decir que también no puedes cortar cada vez, Ah, cortar, no, tengo que ir cuidando. claro, pules, o sea, que el perro, mm, digamos, lo puedes modificar, pero tampoco mucho, mucho, No mucho. mucho, no Claro. mucho. En algunos lados puedo despejar un poco más, puedo hacer una cabeza más acampanada o cabeza más redonda, Mm. pero yo a él se la trato de hacer media acampanada porque da para el tipo de cabeza que él tiene para Sí, hacer la acampanada. vale, porque el tema campanado redondo, El tema de acampanado, digamos, el corte viejo, prácticamente, que se usaba corto de acá y esta parte se dejaba bien en campana, casi un tanto hasta acá. pero es algo que gusta más en un sitio que otro, o sea, si no recuerdo mal, las formas depende de un poco del país, la carita se hace diferente. Sí, en Asia la dejan un poco más redondo. China, Vale. Japón, todo eso, lo hacen más redondo. En Europa lo dejan así, ni campana ni redondo. Así estaría bien para competir en Europa. Un Mm, poco mm. más pelo todavía acá en las patas. Y poco despejan los ojos. Yo despejo ojos, despejo todo lo que es alrededor. Vale. Para después cuando yo forme la cabeza, que es una expresión mucho más dulce, sea más bonito. Mm, vale. Pero digamos, esa es más o menos la idea. Otra de las cosas que también buscan es esto. Supuestamente en los libros te sale que esta línea tiene que caer acá.
pero vuelvo a repetir, no todas las veces son los mismos perros, cambia mucho. Entonces hay a veces que yo me vengo más adelante, pero hay gente que busca esta línea. Esta línea tiene casi igual. Y esta Bueno, línea se busca para equilibrar el perro, entiendo. sí, para equilibrar y todo eso, pero hay a veces que te obliga, según el perro, te obliga a que te vayas más adelante. Ajá. Yo he visto muchas veces que no, que dejan esto más por guiarse por esta línea, esto lo dejan más atrás, entonces dejan un perro sin cuello. De acuerdo. Claro, al final dices, pierdes por un lado y ganas por el otro, tienes que encontrar el punto medio y pensarlo antes de cortar, ¿no? Entiendo. Exactamente. Por eso siempre a toda la gente le digo, cuando tengan una raza, X raza, no millón, apréndanse en el estándar de lo que uno quiere. Una vez que aprendiste el estándar, vos podés cortar. El corte del billón es uno solo, no existen otros. Pero hay a veces que tenés que dejar más pelo, menos pelo en lados y bueno, ahí donde se empiezan a notar las diferencias. Claro, pero entonces lo que me comentas también que es, al final el perro se ve porque es peluqueado, pero el juez al final cuando toca, porque entiendo que los jueces deben tocar el ejemplar, es cuando Sí. notan realmente lo que hay debajo de la peluquería, pero lo importante al final es que mueva correctamente o no, o tú lo que, más que el movimiento, lo que buscas es una peluquería perfecta. No, yo busco todo, en general. Si tengo que cubrir efectos, los cubro, y si los tengo que sacar, los voy a resaltar. Me gusta que muevan bien, no me gusta que junten demasiado cuando hacen ida y vuelta, ni tampoco cuando vengan me saque codo. Pero hay a veces, esa es la otra cosa que vi mucho el año pasado, no este año que pasó, el otro, en Orlando, con los perros europeos. Al tener mucho pelo acá en las patas y acá corto, el problema cuando venía el perro, se da cuenta que sacaba codo. Vale. No era así. Es porque hay exceso de pelo. Entonces yo a veces les digo que hagan al revés, arranquen de acá y después corten acá. Corten acá, bajen el perro, muévanlo. Si el perro mueve bien, listo, ahora corten acá arriba. Pero si cortan acá demasiado, después acá se quedan sin pelo o les falta pelo. Vale. Son errores pequeños. ¿Por qué? Porque yo si según cómo corta acá, es la proporción que va a tener el perro. Igual acá, si yo dejo esto, lo dejo por acá abajo, me va a quedar unas patitas chiquititas con un cuerpo súper grandote. Entonces yo primero, si el perro lo veo bien, hago pata y después hago cuerpo. Ahí es donde yo te decía, vuelvo a lo que decía recién, yo tengo que cortar acá y si me pide irme más adelante, lo voy a hacer. Porque si yo lo dejo esto lleno con pelo, voy a dejar un perro sin cuello. Y a lo mejor lo tenga, pero por guiarme por esta línea, voy a ocasionar ese problema, que el perro no lo tiene. Claro. Pero esas cosas, y la otra cosa es acá adentro. Esta parte se cuida mucho. Hay mucha gente que esto lo corta acá. Vos imaginate que si yo cortara todo esto, voy a tener un perro súper largo. Sí, visualmente sería muchísimo más largo. Entonces, si yo tengo todo el pelo acá, hago una angulación, lo acorto acá, ¿entiendes? Y lo hago un perro corto. Sí. Pero veo mucha gente que esta línea, por hacer esta línea, se van hasta acá. Y de ahí caen. Pero bueno, son las cosas que uno va aprendiendo. Con los años, los tipos de perros, no todos los perros son iguales.
Tengo este perro, que es un perro fácil de bañar y secar, y tengo el otro adulto, que no es nada fácil ni bañar ni secar, ¿Por porque qué? tiene otro, Porque... pero tiene muchísimos pelos. Ah, vale. Tiene abundante pelo y aparte tiene un pelo mucho más grueso. ¿Me Claro. explico? Sí, 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 te explicas perfectamente. Y cuando hay tanto pelo es difícil secarlo bien y recto y como toca, efectivamente. Sí, yo tardo en bañarlo y secarlo 1 hora y media. Guau, vale. El otro perro, 1 hora más, agregarle 2 horas y media tardo en bañar y secarlo. Oye, una cosa, y para las personas que nos están oyendo y que hacen bichones para la señora de al lado o la vecina, ¿qué recomendación les darías para que quede con el pelo que tienen, claro, porque cada perro ahí tiene la calidad de pelo que tiene, pero ¿qué les recomendarías como línea importante que tienen que mantener para que siga viéndose un bichón? La cabeza, la nuca, es lo ideal, mantener siempre. Porque lo que pasa es que, bueno, no toda la gente los quisiera tener así. ¿Por qué? Porque iría toda la semana a la peluquería, es baño semanal, se enfría demasiado. Entonces, manteniendo corto todo lo que es la línea superior, los laterales, los tubos, y que no desentone el cuello y una cabeza mucho más chica, no habría problema. Digamos, como para mantener la figura. Sí, para que se siga viendo un bichón frisé, aunque tenga poquito pelo y que sea de fácil mantener. Porque, claro, la gente quiere tener, ya lo sabes, el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, Exactamente. Pero ¿no? bueno, es Porque difícil. sí, sí, soy consciente. A mí, yo he sido muchos años peluquera y sé lo que es, que te piden lo máximo sin hacer nada y eso no existe realmente, pero bueno, intentar mantenerlo. Yo lo que hacía, que ya sé que el bichón frisé tiene que ser totalmente la carita redonda, pero a mí me tocaron unos bichones con orejas fuera y al final, pues bueno, un poco no se veía completamente redondo, pero hacía carita de bichón. Le Ya, hacía el cuello. está perfecto. Es más o menos como para ir manteniendo. Sí, bueno, al final un poco es eso, ¿no? Es el mantener el culito y, bueno, la carita y ya está. Porque tú entiendo que estos perros los lavas una vez a la semana, pero no los empaquetas ni empaquetas los morritos. Bigotes sí. Lo Sí. único que empaqueto son bigotes. Lo único que empaquetas son... ¿Pero paquetes o gomas? Bueno, paquete, paquete. Paquete, paquete. Vale, vale, perfecto. Pues muchas gracias. Realmente para mí ha sido súper útil. No veo preguntas. Yo no sé si es que las personas que nos siguen están tímidas hoy o que mi conexión no es lo suficientemente buena, pero no veo preguntas de momento. Me gustaría que si las personas que estáis siguiéndonos, que si queréis hagáis preguntas y nos las enviéis aquí en el chat de comentarios, porque veo que está Liliana y Lucía Arana que están conectados y Joel también, pero no he visto que preguntéis nada. Entonces, bueno, os lo digo porque lo podéis escribir y lo veremos en directo y así se lo puedo preguntar. Ah, ¿le estás empaquetando los morritos? Sí, yo voy a hacer uno ahora. ¿El camarógrafo se podría acercar un poco para que veamos cómo lo haces? Sí. Un segundo.
¿Ahí está? Sí, perfecto. Sí, sí, se ve. Bien. Perfecto. ¿Solo le pones una goma o más? No, yo le pongo para agarrar una sola. Vale, vale, Y perfecto. después yo uso el papel para hacer los cigarros. Ah, vale. Pongo uno ahí. ¿No pones ningún producto? A veces sí, él ya tiene Vale, ya le has puesto antes. las cremas de peinar, Sí, pero de humano. sí. Nada de, nada de otra ciencia. Puedes ponerle, si es de perro, puedes usar el de Biogrun, que se llama Super Cream. Ese anda bastante bien. Y Lo una sé usar a veces en las pomeranias, lo sé usar a Super Cream. Una cosa, en cuanto, porque tenemos aquí ya preguntas, me dice, la idea del papel parece engrasado, el papel este es un papel simplemente el papel básico, no, no le pone, tú le pones el producto en la mano y lo aplicas directamente, entiendo, en el pelo, Exactamente. pero el papel no lleva nada. ¿Y por qué No, no utilizas? lleva nada. ¿Y por qué Porque si le pones el papel se rompe. Ah, vale. ¿Y por qué utilizas Entonces, papel y ¿qué es no lo, plástico? qué es lo ideal hacer? Es cuando lo estás bañando, cuando lo vas a secar, Sí. le pones el producto Ah, y lo secas. Y vale, lo que te favorece es no romper el papel. Lo podés hacer con el papel, pero te es más difícil, porque vale. hay a veces que se rompe, se raja solo. Pero por eso te digo, ¿por qué no utilizas plástico? ¿Por qué papel? ¿Por qué? Porque el plástico me guarda mucha humedad y no quiero Vale, ningún tipo de humedad. vale, perfecto. Y con el papel, se puede hacer con papel, eh, se puede hacer con papel de cigarro, Sí, y si no, yo sé usar el papel higiénico, pero de buena calidad, vale, o el papel para servilleta, vale. ese, el de rollo de cocina, Sí. bueno, ese que son gruesos y andan bastante bien. Y Y siempre 3 vueltas. siempre 3 vueltas, vale. Eso es, así viven todos los perros míos, empaquetados. Ah, mira, dice Lucía que allí utilizan papel de permanente para cabellos humanos. Sí, eh, es el papel que tengas. Viene en uno, que no me acuerdo el nombre cómo era, pero en Estados Unidos los vi. Pero son grandes, son así de ancho. Son así de largo, así de ancho, hay que andar cortando. Sí. Y esto no sale nada. Sí, qué sé yo, ponerle al cambio 1 euro, puede que te salga esto. Nada. Vale. Una pregunta, porque Liliana CT Romero nos pide la parte de la carita, ojitos. ¿Podría explicar un poco cómo lo hace? Porque siempre tiene problemas en esta parte. Esta parte, La parte, entiendo la parte de la carita, la parte de los ojos. bueno, lo vamos a hacer más fácil. Déjame buscar la máquina y lo muestro. Ah, perfecto. Ellen Díaz Vilera no lo ha explicado, pero bueno, ha explicado un poco cómo hacer el cuello y la línea que une el cuello con la pata. Ahora se lo volveré a pedir, pero de momento ahora lo que va a hacer es hacer la carita para que, porque lo ha pedido Liliana y después le hago tu pregunta. No me he olvidado, es que he ido al revés y he leído tu pregunta más tarde y la has preguntado antes. Perfecto. Máquina normal. Estas chiquitas son mejores. A la Eh, comisura del ojo, ¿Sí? ¿se alcanza a ver bien? ¿Sí? ¿Qué milímetros pones? ¿Pones No, esta es, deja afeitado, afeitado. de afeitado a afeitado? Vale.
Acá igual. Vale, Acá afeitas el ojo, ¿no? hago una especie de triángulo, acá, en esta parte. Vale. El triángulo que va digamos, en el morrito. Sí, acá, justo en el centro. Vale, Acá, donde está el stop. vale. Entonces, cuando yo... Ahora no se va a ver la diferencia. Vale. ¿Viste que te queda un triángulo acá? Sí, 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 sí. Perfecto. Corto la punta del triángulo. Entonces tiras hacia adelante y cortas, pero no en vertical, sino en perpendicular con el morro, entiendo. Exactamente. Esto yo lo hago de mantenimiento. Vale. Acá arriba, Sí, si lo damos de perfil, tengo que darle la forma. sí. Tengo que despejar todo esto. Pero te vuelvo a repetir, eso lo hago cuando ya estoy en el lugar. Vale. Antes no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar mucho pelo. Espera, que no se ve muy bien. A ver. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Eso es todo lo que yo le hago cuando hago mantenimiento. Ojos, que lo bueno de tener todo esto corto es que no me lagrimea demasiado. Vale. Claro. Que este suele ser un problema que suele tener mucha gente, el lagrimeo de los ojos. Sí, el lagrimeo viene un producto de Taurus, de Janita, que andaba fantástico, una crema blanca. Es como una pomada. Cuando lo pones, lo aplicas, se seca y anda Perfecto, y queda fantástico. blanco. Queda blanco. Sí, queda blanco, duro, pero después con el tiempo, en un mes y medio, ya te empieza a quedar blanco, blanco, blanco. Anda fantástico.